Buenas tardes, trocheritos y trocheritas, radioescuchos y radioescuchas. Esta es la que ven aquí, son las calles de mi barrio, la calle del barrio de la Trocha de la Casa de la Paz. Si tú también quieres que yo esté en tu barrio, presta atención a nuestra nueva sección, La Trocha Radio camina por el barrio. Mi fafá, Cere. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este capítulo de La Trocha Radio, Así Suena La Paz. El día de hoy vamos a estar hablando de algo muy importante y es esa historia que no nos han contado. En este país realmente ha sido narrada desde la perspectiva de esas minorías élites que nos han hecho creer que es la mayoría. Colombia necesita de ti y tu trabajo. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, Manuel Garzón, abogado defensor de derechos humanos, rapero y candidato a la Cámara de Representantes. Bueno, Manuel, cuéntales un poquito a La Trocha Radio, quién eres y qué haces. Bueno, Sandra, a ti, muchísimas gracias por la invitación, a los compañeros, compañeras de La Trocha. La siento como mi casa, la Casa de la Paz. Quienes me conocen saben que la frecuento bastante. Muchas gracias por toda la solidaridad que han tenido en los proyectos que hemos acompañado en todo este tiempo. Y bueno, efectivamente, como lo dices, yo soy Manuel Garzón, de profesión abogado, defensor de derechos humanos, egresado de la gloriosa Universidad Nacional de Colombia. Y simultáneamente soy rapero, soy artista popular. Mi vida la he enfocado a la defensa, promoción de derechos humanos, acompañamiento a comunidades, a procesos transformadores desde esas dos perspectivas. Desde el uso alternativo del derecho, en favor, como decías, de las grandes mayorías excluidas históricamente, y del arte popular, del hip hop, que viene de nuestros territorios, de nuestros barrios, y que ha demostrado tener un poder transformador inmenso. Nada más en la última movilización, en el estallido social que tuvimos en 2019, después en 2021, sin lugar a dudas, el rap fue la banda sonora de esa movilización, por lo menos en las ciudades, y el hip hop en sus distintas expresiones, como el graffiti, el DJ, el breakdance, estuvieron decididamente acompañando de forma cultural lo que allá estaba sucediendo. Por supuesto también con teatro, poesía, música, danza, las artes, las culturas, los saberes han jugado un papel fundamental en mi manera de ver, todavía no reconocido en sus justas proporciones en este proceso de transformación. Y pues simultáneamente desde el ejercicio del derecho, mientras estemos en las reglas que estamos jugando, tengo la absoluta convicción de que es necesario que personas como ustedes, como tú, como quienes habitamos la Casa de la Paz, las personas en proceso de reincorporación, los defensores, defensoras de derechos humanos, los líderes, lideresas barriales, populares, tenemos toda la legitimidad para conducir las instituciones de este país, para gobernar o para legislar en favor de las enormes mayorías, y por eso también es que estoy en esta apuesta reciente de la candidatura a la Cámara de Representantes por Bogotá con el número 52, en un proceso que es también histórico. Hay veces esa palabra puede sonar medio muletilla, pero realmente lo es. En el pacto histórico, estamos llevando a cabo esta experiencia nunca antes hecha por ningún otro partido político en la historia de nuestro país, que es básicamente organizar nuestras listas al Congreso de la República y organizar nuestras candidaturas o precandidaturas a la presidencia de manera democrática, para que todas las personas que nos escuchan, que nos ven, y la ciudadanía en general tenga la posibilidad tanto de postularse en el proceso previo de postulación para ser candidatos, candidatas. Lo único que se necesitaba era tener el aval o el respaldo más bien de alguno de los partidos, fuerzas que componemos el movimiento político Pacto Histórico. Esto es un ejercicio democrático inmenso y ahora será la ciudadanía la que se encargue de organizar nuestras listas al Congreso, para después finalmente en las elecciones de marzo elegir pues quiénes estarán o estaremos componiendo esas nuevas listas para tener un nuevo Congreso en el 2026 que pueda continuar con las transformaciones iniciadas en el 2022, y no solo continuarlas sino profundizarlas, radicalizarlas. Definitivamente pues la democracia hay que radicalizarla y los derechos tienen que ser para todas y todos. Manuel, muchas gracias también a ti por asistir al espacio. Continuando como con el hilo que estamos tejiendo a través del capítulo del día de hoy, y algo que mencionas muy importante es como todos estos antecedentes históricos para llegar a estar sentados el día de hoy en donde estamos, y es
queremos hablar en el capítulo de hoy de esos sucesos que tú consideras que marcaron un antes y un después en la historia del país, pues realmente que fueron muy significativos y que construyeron hasta el día de hoy esto. Sí, creo que, pues para no irnos tan lejos, hablar de los hechos relativamente recientes, pero que siguen teniendo impacto en la cotidianidad de nuestros días, pues sin lugar a dudas el magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán, a mediados del siglo XX, marca un antes y un después. Sobre todo en la medida que veníamos de unos gobiernos liberales en el sentido positivo de la palabra, gobiernos que intentaron alguna clase de transformaciones. En el 36, por ejemplo, hacer una reforma agraria con López Pumarejo y plantear. Ahora se están retomando ideas que parecen ser muy radicales y hace 90 años estaban casi que instauradas en el sentido común. Era necesaria hacer una reforma agraria para modernizar el país. Jorge Eliezer Gaitán pues supone una disidencia del Partido Liberal y es asesinado el 9 de abril. A partir de allí se desata, como saben, un ciclo de la violencia con mayúscula en Colombia, esa guerra fratricida entre liberales y conservadores, fratricida en los campos y las ciudades, mientras los jefes y gamonales de estos partidos pues se sentaban a manteles y eran lo que Gaitán decía también, la oligarquía. Posteriormente, con el ascenso de la Revolución Cubana, la victoria de Fidel Castro, sus compañeros, compañeras, y pues por supuesto en el escenario, el marco de la Guerra Fría, cuando existía la Unión Soviética y había dos modelos de sociedad, el capitalismo por un lado, el comunismo por el otro, y cómo eso pues evidentemente empieza a tener repercusiones en nuestro país. En el 64 y en el 65 respectivamente surgen la guerrilla de las FARC y las guerrillas del ELN y del EPL. En principio casi que como una guerrilla de autodefensa campesina, ante los ataques que había de parte principalmente de los pájaros o los chulavitas, que eran básicamente bandas armadas de carácter paramilitar en contra de campesinos principalmente liberales. Sin embargo, pues empieza a emerger otro actor dentro de la política nacional, pues que es por supuesto las izquierdas, con una influencia del comunismo y con una influencia de la Revolución Cubana. Después vendría un hecho en el 70 que nos marca también un derrotero claro en el devenir de nuestra sociedad, y es el robo de las elecciones de Misael Pastrana Borrero al general Rojas Pinilla. Rojas Pinilla no es que fuera una persona de izquierdas, ni mucho menos, pues era un general, pero suponía una alternativa a ese bipartidismo que se había instaurado en el país, y las elecciones pues francamente le fueron robadas. Como consecuencia de eso surge la guerrilla del M-19, y 3 años después, en el 73, sucede otra cosa que, si bien no pasa en Colombia, sin lugar a dudas marcó lo que ha de venir después aquí, y es que Salvador Allende es derrocado en Chile el 11 de septiembre de 1973. Había una dicotomía en todo el mundo que básicamente planteaba que la única alternativa para poder hacer transformaciones de esa democracia liberal era mediante la lucha armada. Sin embargo, Salvador Allende muestra un camino distinto. Él es vencedor en Chile mediante el voto popular, es sometido después a toda clase de sabotajes hasta el golpe de Estado final que lo derroca, por supuesto con una injerencia y dirigido por la CIA y Estados Unidos, y nos lleva a un camino, a un callejón sin salida. Si supuestamente lo que se pedía desde las élites gobernantes es que se participara en la vida democrática de la nación, pues Chile suponía un peligro inmenso en la medida que se demostró que también mediante la vía electoral se podía ganar. Sin embargo, pues fue después derrocado y se instauró una dictadura brutal en este país. Eso implicó entonces que también en nuestro país, en Colombia, durante varias décadas estuvo completamente cerrada la posibilidad distinta a una transformación que no fuera mediante la lucha armada. Los partidos que no fueran el Partido Liberal o el Partido Conservador fueron partidos ilegales. Esto pues evidentemente es un exabrupto y atenta contra derechos fundamentales mínimos. La libertad de expresión, la libertad de asociación, la participación política. No había alternativas. El Partido Comunista Colombiano, por ejemplo, fue un partido ilegalizado durante décadas.
Y eso, pues, por supuesto, no tiene ningún sentido. Tuvimos después, pues, unas décadas muy cruentas. En los 80s, el boom del narcotráfico, que supuso, pues, una época muy complicada para el país. Los 90s, con un ascenso tanto de la ofensiva de las guerrillas como de la contraofensiva paramilitar, que supuso, pues, millones de personas desplazadas, miles de personas asesinadas, exiliados. Bueno, una victimización muy grande en todo orden. Creo que 2002 también supuso un momento, pues, un hito histórico muy desafortunado como sociedad, y es la victoria de Álvaro Uribe Vélez. Y lo pongo como un hito porque eso supuso una derrota estratégica para las izquierdas en general, sin lugar a dudas para las guerrillas en ese momento también. Creo que pese a que apenas vino a haber un acuerdo de paz 14 años después, en ese 2002 ya la suerte estaba echada. Y la suerte estaba echada porque, desafortunadamente, por la mezcla de distintos factores, pues es innegable que Álvaro Uribe Vélez gozaba de popularidad y ganó unas elecciones, claro, también con apoyo del narcotráfico, del paramilitarismo, del miedo, cosas que se están investigando en este momento y que esperamos sean develadas y esclarecidas judicialmente, pero pues hay declaraciones en ese sentido. Pero también es innegable que logró ganar la simpatía de mayorías sociales. Y eso, sin lugar a dudas, supuso, o debió haber suponido, un replanteamiento de lo que estábamos haciendo como izquierdas en este país. Y nos demoramos algunos años en poder reubicarnos. El fenómeno de Álvaro Uribe es en lo político, en lo militar, inclusive en lo ético y hasta en lo estético. En mi entender, supuso la victoria de esa élite, de esas viejas oligarquías asociadas con el narcoparamilitarismo, que lograron tomarse las instituciones por completo. Y eso, pues, evidentemente supone un retroceso inmenso en los avances democráticos que habíamos tenido con la Constitución del 91. Sin embargo, pues este ascenso de Álvaro Uribe Vélez también supuso un ascenso de los movimientos sociales. Hubo unas épocas de movilización enormes. Yo las viví sobre todo en la universidad. Yo entré a estudiar en la Universidad Nacional de Colombia en el año 2007. Estuve allí del 2007 al 2012. Y fueron años especialmente convulsos, donde el movimiento estudiantil éramos etiquetados de ser terroristas, de ser auxiliadores de la guerrilla. Fuimos perseguidos, muchos compañeras tuvieron que irse al exilio, algunos terminaron en la cárcel. Había unas arremetidas muy fuertes y las movilizaciones que hacíamos siempre estaban en el ojo del huracán. Hubo escándalos de orden nacional, como las chuzadas del DAS, que no fueron otra cosa que la persecución ilegal y legítima a defensoras de derechos humanos, a periodistas, académicos, en general quien disintiera del establecimiento y del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Sin embargo, pues fue el surgimiento también de organizaciones sociales muy grandes. En el 2008 surgió el Congreso de los Pueblos, en el 2010 surgió la Marcha Patriótica y había, insisto, movilizaciones gigantes en todo el país. Eso fue aunando el camino, creo yo, para llegar en algo que ya nos relaciona directamente, inclusive en el espacio físico en el que estamos, y es los diálogos, las negociaciones de paz y finalmente el acuerdo final suscrito entre la extinta guerrilla de las FARC-EP y el Estado colombiano. Ese acuerdo de paz supuso, en mi entender, la posibilidad de que unas fuerzas que estaban contenidas, pese a que ya veníamos en un ascenso de movilizaciones, pudieran definitivamente dispararse. Grandes capas de la sociedad que tenían la absoluta conciencia de que el país estaba mal, de que había que hacer cambios estructurales, de que había que hacer reformas, no se movilizaban lo suficiente, en parte por la existencia de una guerrilla y por el miedo de ser asociada a esta de una u otra manera. Entonces el acuerdo de paz realmente desató unas fuerzas que estaban contenidas y nos permitió muy rápidamente poder tener un gobierno popular democrático como el que ganamos en 2022. Yo estoy convencido que sin acuerdo de paz en 2016
no hubiéramos tenido el estallido social de 2019 ni la continuidad de este en 2021 y tampoco tendríamos hoy un gobierno popular, democrático, por supuesto con errores y con vacíos, muchas cosas por mejorar, pero en todo caso un gobierno distinto a los gobiernos que tuvimos en toda la historia republicana de este país y un gobierno definitivamente democrático en la que las personas de abajo, los procesos populares, las grandes mayorías de este país, por primera vez tuvimos un lugar y que por eso pienso decididamente hay que darle una continuidad. Déjeme decir, a riesgo de parecer ridículo, que el verdadero revolucionario está guiado por grandes sentimientos de amor. Es imposible concebir un revolucionario auténtico que no posea esa cualidad. Cuando amanezca mañana y estés a mi lado bonita y vean tus ojos y tú en los míos la esperanza de cambiar el mundo grita que somos tú y yo, compañera de sueños y luchas, de sábanas, de duchas, de llantos, de sonrisas, de utopías y capuchas de amor. Vamos a conquistar el mundo al fragor del latir del corazón en busca de la libertad prometida y soñada. Me enamoras cuando somos cómplices de la alegría del hacer camarada y aliada. Un beso, una caricia, un abrazo, un yo te cubro, un venceremos. Sabemos que caeremos 1, 2, 3, 4 veces, pero cuéntales con creces que a pesar de los dolores y rencores, es el amor lo que me inspira, por el beso los temores. Por eso cultivo flores aunque el peligro me siga. Contigo codo a codo luchamos con alegría. Te quiero porque eres dignidad, esperanza y alevosía. Te quiero por tu clamor de justicia y valentía. Te quiero por tu boca que es tuya y mía. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Cuanto más hago el amor, más quiero hacer la revolución. De noche y de día, de noche y de día. Que viva el amor en el combate y la utopía. Eres tú mi Policarpa, guerrera que me guía. Latina preciosa, hija de Bacho y Bolívar. Latina preciosa, hija de Bacho y Bolívar. Amor, que la lucha viva. Cuando amanezca mañana y esté a tu lado bonita y vean tu rostro, la expresión de un pueblo grita que juntos somos mucho más que dos y no sabemos de amos. La consigna nuestra voz es venceremos. Nos temen porque no les tememos, porque tú y yo nos amamos, porque nuestro amor nos hace libres. Heroínas y héroes pobres del mundo preparando la alborada. Te quiero porque al verte veo el poder para el pueblo en tu mirada. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada y construimos el futuro con caricias sublevadas por un mundo nuevo, justo y mejor. Hacemos la guerra haciendo el amor, hermosa como la rebelión que inspira cariño a su guerrero y a los tiranos temor. Si hay amor habrá valor para enfrentar al opresor, usurpador, difamador, engañador. Yo tengo tu sonrisa, mi primor, una flor y mi tambor, y muchas mañanas, tardes y noches para cantarte al oído como un ruiseñor provocador, liberador, nuestro clamor. El sentimiento más hermoso de toda la humanidad, la alegría de soñar y luchar por la libertad. Junticos forjaremos la patria que merecemos, con moral combativa de seguro venceremos. Que viva el amor en el combate y la utopía. Eres tú mi Policarpa, guerrera que me guía. Latina preciosa, hija de Bacho y Bolívar. Latina preciosa, hija de Bacho y Bolívar. Amor, que la lucha viva. Yo te quiero obrera, yo te quiero campesina, te quiero por tu martillo y tu hoz contra el patrón que nos fulmina. Yo te quiero estudiante, yo te quiero proletaria, te quiero porque estudias, te desvelas y trabajas con fe revolucionaria. Yo te quiero india, yo te quiero negra, te quiero por tu firmeza que nuestro pueblo alegra. Yo te quiero guerrera, yo te quiero insurrecta, yo te quiero combativa, yo te quiero rebelde, yo te quiero subversiva, yo te quiero amiga, yo te quiero compañera, yo te quiero amante, yo te quiero novia, te quiero porque soñamos con la patria socialista, con justicia y dignidad en la nueva Colombia. En el combate y la utopía, eres tú mi Policarpa, guerrera que me guía. Latina preciosa, hija de Bacho y Bolívar. Latina preciosa, hija de Bacho y Bolívar. Amor, que la lucha viva.
La Trocha Radio, así suena La Paz. 96.7 FM estéreo. Todo lo que hicieron, le pusieron una lámina, un pobre bruto se rieron. Hicieron una tanqueta. Muy importante todo lo que nombras. Realmente siento que siempre que se habla, o la mayoría de veces, lo que nos muestran también los medios de comunicación es que cuando se habla de la historia del país se muestran como siempre dos bandos, de víctimas y victimarios, pero reconocen solo que el bueno y el salvador siempre es como ha sido el gran Estado colombiano, y no se reconoce también que en muchos casos este ha sido como quien ha propiciado la guerra y pues la violencia dentro del país. Siento que dentro de tu relato lo recoges muy bien, y sobre todo muy importante visibilizar ese rol que ha tenido los jóvenes dentro de la historia del país. Y finalmente algo como a lo que hacías alusión, y es el derecho también a la participación política. Estos espacios también hacen parte de eso, de pronunciarnos ante una historia, ante un país que finalmente nos permea y que pues como que marca nuestras relaciones a diario. De acuerdo. Importantísimo cómo resaltas el proceso de paz y pues la posibilidad de que el día de hoy estemos acá hablando, pero de que tampoco, bueno, es algo que se viene trabajando, como en dejar el estigma y todo eso. Referente a eso, quiero preguntarte desde tu perspectiva, ¿cómo ha sido construir paz en el país? A través de lo que haces, el arte, la manifestación política, también sobre todo esto que me contabas de los procesos como defensor de derechos humanos. Cuando me formulabas la pregunta, lo primero que se me vino a la cabeza es algo, o parece algo anecdótico, pero realmente no lo es. Con mi grupo de rap, Reincidentes BTA, que hemos viajado a medio país, hemos estado en, no sé, 80, 90, 100 municipios, y literalmente medio país, hemos estado en 15 departamentos. La primera vez que tuvimos un viaje fue a Cali, y fue a Cali en el año 2009, en el marco de un encuentro que se denominó como encuentro humanitario, encuentro por el intercambio humanitario y la paz. Algo así es que se llamaba. Y eso, pues que era algo tan, pues que pensaría uno, ¿quién podría oponerse a un encuentro por el intercambio humanitario y la paz? En esas épocas de 2009, que no es hace tanto, era prácticamente un encuentro pseudoterrorista según los medios de comunicación y en esa época las agencias de seguridad del Estado. Yo recuerdo, estábamos acampando en la Universidad Santiago de Cali, allí las delegaciones que tuvimos nos quedamos, y hubo operaciones policiales, inclusive operaciones militares alrededor de la universidad, donde estábamos acampando. En su enorme mayoría éramos estudiantes, jóvenes, inclusive niños, bueno, menores de edad, habría gente de 16, 17, como lo hay en las universidades. Yo creo que la mayoría seríamos muchachas entre los 18, 23 años. Y hacer encuentros por la paz suponía en esa época una amenaza terrorista. Evidentemente, después con la firma del Acuerdo de la Paz, creo que se produjo, sin lugar a dudas, un cambio en el que la derecha, que antes había estigmatizado la paz y la había vuelto casi como un sinónimo de terrorismo, tuvo que adoptar también una postura supuestamente al lado de la paz. Había un lema que decía algo así como paz sí, pero no así, si mal no recuerdo, que usaba la derecha, pero por lo menos el relato de la paz se logró posicionar. En algún momento de la historia estuvo mal visto estar en contra de buscar soluciones políticas y negociadas a los conflictos sociales y a los conflictos armados. En este momento creo que estamos en una situación difícil porque en gran parte pues el gobierno Duque logró lo que se propuso de hacer trizas la paz y se ha intentado nuevamente retomar discursos guerreristas que básicamente lo que ofrecen es plomo, plomo y más plomo. Y hay una sociedad que en este momento hay que reconocerla también, está dividida y dividida casi que por mitades entre quienes seguimos insistiendo que la única manera de resolver a largo plazo y de fondo toda clase de conflictos, empezando por supuesto con los conflictos sociales, pero inclusive los conflictos que implican violencia física, es mediante el diálogo, es mediante la justicia restaurativa, es mediante modelos de reconciliación, y quienes piensen están convencidos que la forma de resolver, entre comillas, esos conflictos es mediante el aniquilamiento de las personas que ven como sus opositores o con quienes disienten.
En 2026 yo estoy también convencido, tenemos un reto enorme y un peligro. Si bien estoy convencido que vamos avanzando bien, que principalmente con Iván Cepeda, que es quien considero la persona que recoge de manera más profunda esta lucha por la paz, esta lucha por la reconciliación, esta lucha por la justicia, por la memoria, por las víctimas, y que lo vamos haciendo muy bien, existe la posibilidad del regreso de la derecha o de la extrema derecha, y eso sería catastrófico para todo lo que hemos logrado construir en materia de construcción de paz. Y supondría, creo yo, un retroceso muy grande de décadas en la participación política, en el reconocimiento de experiencias como estas que estamos viviendo y construyendo, y pues en cada vez más estigmatización. Creo que a eso hay que seguirle respondiendo judicialmente, como se ha logrado hacer, pero también el arte, la cultura, la memoria jugamos un papel fundamental en todo este proceso restaurativo, de reconciliación, de reincorporación. Sí, la cultura, creo yo, la entiendo como esa disputa por ganar el sentido común de la ciudadanía. Y eso no solamente se hace con leyes, con normas, sino eso se hace en la cotidianidad, buscando instaurar valores y principios distintos a esa cultura y a esos antivalores mafiosos que durante décadas lograron instalarse en la mentalidad de los colombianos y las colombianas, y seguir trabajando desde nuestros distintos artes, culturas, saberes en esa construcción de paz. Claro, Manuel, algo importante que dices y me parece como muy bonito es resaltar la cultura a través como de esos procesos de memoria y resistencia. Yo, a modo personal, creo que si la casa hablara, nos hablaría de cultura y también esos procesos de resistencia, lo popular. Dentro de la casa como que hay muchas expresiones artísticas y digamos... las personas que han tenido, tienen la oportunidad de visitar y frecuentar la casa, se dan cuenta de que pues, realmente este es un espacio vivo en el que igual se muestran todas esas luchas y disputas y un poco mucho de todo esto que has venido hablando, que has venido diciendo, y como de estos espacios también de diálogo. Finalmente, los acuerdos de paz no solo fue firmar en 2016, sino es lo que se ha venido haciendo y trabajando en iniciativas como estas. Y ya enfocándolo también de nuevo en el acuerdo de paz, ¿qué crees que ha cambiado desde el 2016 hasta el día de hoy puntualmente en torno al acuerdo? Bueno, yo estoy convencido, lo decía en la anterior respuesta, pero quiero hacer mucho énfasis, que el principal logro del acuerdo ni siquiera es lo que está escrito en su literalidad. Bueno, aunque el punto 2 del acuerdo habla de una apertura democrática, por supuesto, pero lo que más rescato de allí es que al haberse firmado la paz y al haber las extintas FARC-EP renunciado a la lucha armada, que me parece un enorme acierto, eso supuso la posibilidad de seguir dando esas mismas luchas históricas mediante la legalidad y mediante el uso de la Constitución, las leyes y las reglas de juego que en este momento están establecidas. Y eso permitió que pudiera haber la movilización social de 2019, la movilización social de 2021, que nos llevó a su vez a que tuviéramos el primer gobierno popular democrático de la historia y la bancada en el Congreso más grande que nunca hemos tenido, que en todo caso resultó insuficiente. Debemos tener una bancada más grande para poder hacer las transformaciones reales. Lo que estamos viendo es que si ganamos la presidencia pero no tenemos el Congreso, podemos avanzar sin lugar a dudas, pero con muchas dificultades y no podemos avanzar lo suficiente. Entonces, sí, del acuerdo, insisto, lo que más rescató es abrió la posibilidad de esa apertura democrática. Si no hubiera habido acuerdo, estoy convencido, no hubiera podido haber la posibilidad de que las izquierdas, el progresismo, llegáramos a escenarios de institucionalidad del orden nacional. Habíamos podido gobernar en Bogotá, en Cali, en parte de la costa atlántica, pero si hubiera persistido la guerra, hubiera sido imposible llegar al gobierno nacional y tener una bancada tan grande en el Congreso. Ahora, hay unas grandes deudas pendientes. Si uno va a revisar estrictamente el cumplimiento de lo pactado, pues el punto 1 sobre reforma rural integral, si bien ha habido avances grandes en este gobierno, pues le falta mucho por hacer y sobre todo pues porque en el gobierno anterior no se avanzó prácticamente nada. Sin embargo, la posibilidad
el acuerdo también puso sobre presente nuevamente algo que debería ser una obviedad, pero es la necesidad de resolver el asunto agrario y de necesariamente ir hacia una reforma agraria como la que este gobierno está avanzando. El punto 2 de apertura política planteaba la obligatoriedad de hacer una reforma política que no se ha hecho, pero, insisto, casi que en la práctica se está haciendo. Inclusive, ahorita en este ejercicio que decía al principio del pacto histórico, que estamos haciendo una suerte de primarias en esta elección que vamos a tener el 26 de octubre para conformar nuestras listas y conformar unas listas cerradas que implica tener partidos que realmente tengan una cohesión ideológica, que tengan un programa, que haya una identidad y que no sean simplemente fábricas de avales, estaba planteado en el acuerdo de paz. Nada más que en el Congreso no pudo hacerse porque no tenemos la suficiente fuerza todavía para hacerla, pero casi que en la práctica, de hecho, la venimos haciendo. El punto 3 sobre fin del conflicto, pues tiene unas enormes deudas en la medida que centenares de personas firmantes del acuerdo de paz han sido asesinadas. El SISEB, el Sistema Integral para la Seguridad, ha demostrado sus fallas y en esto hay una corresponsabilidad, pues evidentemente estatal, en no brindar las suficientes garantías para el respeto de la vida. El punto 4 sobre la solución al problema de las drogas de uso ilícito. Ha habido avances, yo creo, sobre todo en lo simbólico y en poner sobre la mesa discusiones globales, como lo ha hecho el presidente Petro en la medida de ir a hablar en Naciones Unidas siendo presidente en ejercicio de la necesidad de regular las drogas y poner sobre presente el fracaso de la lucha contra las drogas. Pero pues seguimos, es algo que sigue estando pendiente y que no solamente se va a poder resolver en términos internos, sino requiere de una transformación global, estructural. Y el punto 5 del acuerdo de paz, que es sobre víctimas y que tiene que ver con la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de Esclarecimiento de Verdad y la Unidad de Víctimas de Personas Dadas por Desaparecidas, creo que nos ha permitido empezar a, sobre todo, un esclarecimiento de verdad de las responsabilidades de todos los actores del conflicto. Tú lo decías muy bien y concuerdo hace un rato en que pues hubo un relato en el que había víctimas y victimarios y por lo general las víctimas, o más bien el Estado colombiano estaba del lado de las víctimas. Es un análisis muy simplista, pero así nos lo vendieron durante décadas. Y aquí pues hemos podido comprobar y corroborar, por ejemplo, lo relativo a las mal llamadas ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, que pues es un fenómeno terrible, que el país pueda constatar ya judicialmente que al menos 6.402 jóvenes populares de los barrios que podrían ser nuestros vecinos, vecinas, amigas, amigos, fueron ejecutados para mostrar resultados en el marco de un conflicto. Pues esto es realmente escandaloso. Esto no había sucedido ni siquiera en ninguna dictadura y aquí supuestamente sucedió en democracia. Y es muy importante que la ciudadanía en su conjunto tome conciencia de esto. Y creo además también que, sobre todo la Jurisdicción Especial para la Paz, o más bien la justicia transicional, nos muestra que el camino debe ser ese. Voy a decir algo que no suele ser muy popular y no suma votos, al contrario los resta, pero creo que es lo que está correcto, y es: la cárcel ha demostrado su absoluta ineficiencia para resolver cualquier clase de conflicto social. Aquí llevamos décadas en las que se han aumentado delitos, se han aumentado las penas, cada vez va más gente a la cárcel, cada vez hay más castigo, cada vez la sociedad pide más castigo, inclusive esas épocas terribles en las que hubo linchamientos y casi que la sociedad se sentía feliz de que eso ocurriera. Y evidentemente pues esto lo que hace es generar nuevos ciclos de violencia, cada vez más degradados, cada vez peores. Y lo que podemos encontrar de la justicia transicional es escenarios en los que las víctimas puedan tener un lugar, los victimarios también tengan un lugar para poder resocializarse, entrar directamente nuevamente a la sociedad. Yo recuerdo, por ejemplo, yo trabajé muchos años con comunidades del Bajo Atrato, en el Chocó, que fueron víctimas y victimizadas por el general Rito Alejo del Río, un general que fue comandante de la Brigada 17 del Ejército,
un general responsable de gravísimas violaciones a derechos humanos. Y en algún momento, hablando con estas víctimas, les preguntábamos, bueno, ¿ustedes cómo se sentirían reparadas? ¿Qué esperan? Si en algún momento el general llega a ser condenado, como lo fue, ¿qué medida a ustedes les gustaría? Y decían cosas maravillosas como: queremos que el general venga acá, hable con nosotros, nos pida perdón y que esté 6 meses, 1 año trabajando con nosotros, sembrando plátano, sembrando yuca, recogiendo la cosecha, para que tome conciencia de lo que con su actuar él destruyó. Y lo decía gente que no fue a la universidad, sin grandes estudios, sino desde su sentido común. Y lo comparto completamente. Aquí casi quedamos por sentado que si alguien comete un delito necesariamente tiene que ir a la cárcel a recibir el peor castigo de la peor manera. Yo creo que en lo absoluto. Si queremos transitar hacia una sociedad reconciliada, iniciativas como estas de las comunidades e iniciativas de justicia restaurativa y justicia transicional deben tener un lugar central. Gracias, Manuel. Importante y puntualizando, sí, realmente pues en este país la justicia punitiva es como la que casi siempre socialmente es la que se acepta, pero no se entiende de pronto también esas reparaciones tanto al territorio como a las personas que se pueden hacer a través de la justicia restaurativa, y siento que ese es uno de los grandes retos que se tienen a través de el acuerdo de paz y sobre todo como juventud desde esas iniciativas políticas para empezar a implementar. Un poco para ir ya cerrando, ¿qué le quieres dejar pues a las personas que escuchan el capítulo del día de hoy y qué reflexión te deja de pronto esta charla? Bueno, Sandra, muchas gracias. Lo primero, estos ejercicios que estamos haciendo acá, tener que La Trocha tenga una radio es supremamente valioso. La comunicación alternativa hace parte de esa disputa cultural, de esa disputa por construir un relato contrahegemónico de construcción de una nueva sociedad. Entonces, reiterar el agradecimiento. Muy feliz, muy conmovido de estar acá, muy feliz de que La Trocha siga avanzando, muy feliz de que estudiantes de universidades hagan sus prácticas y le apuesten a estas alternativas. En segundo lugar, invitar a toda la ciudadanía a que nos creamos el cuento de que efectivamente podemos gobernar o podemos legislar o podemos estar en las instituciones. Durante décadas esa puerta fue cerrada completamente, como lo hemos conversado aquí, no había posibilidad de acceder a eso porque legalmente nos cerraron la posibilidad a los movimientos sociales populares de base de acceder a estos escenarios de poder. Pero realmente debemos creernos el cuento porque es verídico, de que tenemos toda la legitimidad, de que tenemos toda la capacidad, de que hemos probado finura, como se dice popularmente, tanto desde la academia como desde los barrios, desde el arte, la cultura, el derecho, los saberes, la comunicación, y que tenemos pleno derecho y plena legitimidad a nosotros y nosotras mismas dirigir nuestros propios destinos y el destino del país. Estamos en medio de una construcción del movimiento político Pacto Histórico, que es la apuesta de unidad más grande de las izquierdas y el progresismo que hemos tenido. Hemos logrado unos avances que jamás habíamos tenido, y hay intereses muy fuertes en que esa unidad que logramos consolidar se desmembre, tanto desde la institucionalidad. El Consejo Nacional Electoral sobre todo ha jugado un papel muy complicado en intentar desbaratar este proceso y necesitamos fortalecerlo, y parte de ese fortalecimiento por supuesto implica continuar en procesos como este, continuar en la movilización, continuar en las calles, pero también, insisto, es muy importante continuar disputando los espacios de la institucionalidad y del poder. Entonces, invitarles a que nos sumemos a estos ejercicios democráticos. Las puertas están completamente abiertas. Seguimos, el movimiento político Pacto Histórico es todavía un proceso en construcción que necesita y requiere de toda la cultura viva que le podamos brindar desde nuestros territorios, desde nuestra comunicación alternativa, desde el hip hop, desde la cultura, desde el arte, el derecho. Y bueno, que vamos a ganar en 2026 y a profundizar estas transformaciones históricas. Muchas gracias, Manuel, y pues a todas las personas que nos escuchan y nos ven, por favor continúen apoyando estas iniciativas y recuerden escuchar La Trocha Radio, así suena La Paz, 96.7 FM. Gracias. Hola, yo soy Manuelito y hago parte del Observatorio Social para la Paz del Colegio Mayor de Cundinamarca. Y queremos darle la bienvenida a La Trocha Radio.
una nueva iniciativa que busca aportar a la construcción de paz desde otra frecuencia. Bueno, de momento hay un acapelazo de un clásico de Hay que volver a la tierra. Hace rato no la canto, espero que me acuerde de ella. Es algo así. Por supuesto queremos la paz. ¿Quién no quiere la paz? Pero no se confunda, compa. Nuestra paz no es la paz de los ricos. De hecho, solo habrá paz cuando no haya ni pobres ni ricos. Pelagatos busca pleitos verdaderos responsables de delitos. La gente linda de la alta sociedad y su cinismo. Beneficiarios del paramilitarismo. No vengan a dar clases de civismo, moralismo y legalismo. Enemigos del pueblo, explotadores de la sierra. Señores de la prensa, empresarios, políticos, militares, criminales de guerra. El conflicto se resuelve repartiendo bien la tierra y ustedes lo saben. Nos han quitado todo. Ajá, allí. Por ahí un pedacito, buena. Estás escuchando La Trocha Radio, un espacio donde la paz con justicia social es una multiplicidad de voces.